tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla María Victoria Cristancho, su anfitriona. Y en esta ocasión vamos a tener un invitado especialísimo. Él se llama César Sabogal, es colombiano, es periodista, es politólogo, es estratega comunicacional y sobre todo es amigo. Se encuentra en Washington, en el centro del poder. Con él quisiéramos hablar para que nos cuente un poco su trayectoria, porque no solamente ha estado en el centro del poder estadounidense, sino antes hizo una carrera fantástica en Colombia como periodista y como estratega comunicacional. De eso queremos que nos cuente los chismecitos de haber estado cerquita del poder. Bienvenido, don César, como también lo llamamos. Hola María B, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu tertulia del martes. Un placer para mí, soy seguidor tuyo y ahí estamos súper conectados. Bueno, me encanta ¿en qué en qué hora estamos? ¿Estamos en el minuto qué? 8:30 en Washington en este momento, ¿no? Oh, interesante. 8:30 de la mañana, sí señora, de la madrugada. De la madrugada. Mientras tanto, aquí nosotros estamos en hora nocturna. Bienvenido, don César. Bueno, cuéntanos un poco. Tú eres periodista, pero naciste periodista, te hiciste periodista y cómo es eso, ¿y sigues siendo periodista? Yo creo que moriré siendo periodista y poco a poco he ido formando una carrera que amo y que me apasiona mucho, María B. Empecé por el tema de la radio, como alguna vez te lo conté. Empecé siendo periodista, escuchando las crónicas de radio de mi adolescencia, haciéndome toda la película de lo que estaba pasando en el mundo a través de las ondas sonoras de la radio, escuchando Radio Francia Internacional, esos cronistas maravillosos. Y cuando yo, mientras más escuchaba, yo decía, yo quiero ser como ellos, quiero ser ese Tintín de las historietas también que iba por el mundo y creaba todas unas historias maravillosas y le pasaban mil cosas bellas a raíz de ir a reportar lo que estaba pasando en el mundo. Y eso es lo que he intentado hacer durante estos casi 30 años de ejercicio profesional ya. Bueno, pero cuando tú empezaste, ¿alguien te llegó a decir que periodismo no se podía vivir? ¿Que no se volvía uno rico? Sí, claro, yo lo sabía, pero la tosudez. Imagínate, María, ve que la primera entrevista que hice, la hice en el periódico El Tiempo. Obviamente no me pagaban, pero la hice como colaboración. Y después de cuestionarme también si lo que yo estaba estudiando, que era la comunicación social, era lo que yo quería, porque pues en la universidad estudiaba filosofía, antropología filosófica, todo eso yo decía, pero yo lo que quiero es ser periodista, no sé para qué estudio tantas cosas, no le hallaba sentido, pero la primera entrevista que hice fue a un humorista que se llama Lucho Navarro, un humorista chileno que ya murió, y yo tenía mis dudas, porque también sabía que no, pues era muy paga, había pagado mucho yo en la universidad y era totalmente contradictorio a lo que el campo laboral te ofrecía como profesional. Sí. Y la primera entrevista que hice con Lucho Navarro, coincidió que para mí era la primera entrevista en la vida profesional y para él era la última, era con esa entrevista, o sea, él se Wow. retiraba de su carrera. Entonces yo le decía, el señor Lucho Navarro, don Lucho, ¿usted valió la pena ser humorista? Esa fue la primera pregunta que yo le hice y la única. Yo le dije, ¿valió la pena, hoy usted que se retira, valió la pena haber sido humorista? Llega y me dice, se queda, ya estaba viejo y se queda mirando y me dice, uy, qué pregunta. Mire, y se queda muy reflexivo, se la tomó en serio Sí, y claro. dice, mire, ahora que me lo pregunta, yo reflexiono. Ser humorista es haberse ido muchas veces a dormir con el estómago vacío. Ser humorista es tener que anteponer la carrera a cualquier urgencia familiar. Ser humorista es nadar contra la corriente, porque es un mundo triste y usted tiene que llevarle alegría. Ser humorista es muy difícil. Ser humorista muchas veces me llevó a reflexionar si valía la pena vivir o no. Pero ¿sabe qué? Hoy, el día de que me retiro de mi carrera, le digo que con toda esa dificultad, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser humorista. Y esa entrevista me marcó a mí, porque yo dije, eso era lo que yo estaba sintiendo en mi carrera, yo estaba sintiendo algunas debilidades, falencias, ¿será que sí, será que no? Y empezando, pero con esa convicción dije, yo escogí bien,
yo quiero ser periodista, si no pagan bien, si no, no importa lo que nos pase, porque es lo que yo quiero, es para lo que yo nací y para lo que yo creo que debo ser bueno algún día. Bueno, Entonces, sí, para los soy amigos felizmente tertulieros, periodista. para los amigos tertulieros, pues estamos hablando con César Sabogal. Acuérdense que estamos en las redes sociales de La Tertulia, tanto en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter, pero también además estamos en nuestra casa que es Express News y síganos por allí también. Don César, cuéntenos, porque usted empezó una carrera muy joven, pero ¿en qué momento dijiste, sí quiero ser periodista siendo niño o adolescente? ¿Y qué dijo tu familia? ¿Qué dijo la familia? ¿Qué dijeron tus padres? Los padres de César no tienen nada que ver con el medio de comunicación social y de repente ver a este muchacho que se cuenta de ser periodista. ¿Cómo fue eso? Sí, no, mis padres, yo soy orgulloso hijo de una educadora, mi madre es educadora de primaria, de educación primaria, catalogada muchas veces como una de las mejores de Colombia. Mi padre es contador público y obviamente mi padre hubiera querido que yo fuera contador, pero sin embargo cuando yo escogí mi carrera, ellos lo que hicieron siempre fue apoyarme. Qué bien. Yo le digo a mi papá para que se sienta bien, le digo, no, papá, yo también soy contador, somos colegas, yo soy contador de historias, tú eres contador, tú cuentas números, yo cuento historias. Buenísimo. Bueno, para que nos cuentes, tú trabajaste, pues hiciste carrera en el diario El Tiempo de Colombia, uno de los periódicos más importantes de América Latina, eh, pero cuéntanos cuál fue el momento, y hiciste muchas cosas en periodismo, pero ¿qué anécdota puedes contarle a los tertulieros que dijiste, uy, salgo corriendo o me quedo? No, muchas, María B. Pues tuve la fortuna también de estar como en el momento justo de que han pasado cosas. Entonces, te cuento varias Bueno, anécdotas. Yo, primero cuenta el contexto, periodos, qué cosas pasaban y todo sí, eso, sí, para que sí. la gente entienda, ¿no? Yo empecé muy joven siendo estudiante de periodismo. Empecé a trabajar en el periódico El Tiempo y comencé el mismo día en que Pablo Escobar eh, liberó a Francisco Santos, que era el de redacción, el hijo del director. Yo ese día, coincidencialmente, estaba yo en la oficina del director, de don Hernando Santos Castillo, que ya era un señor, pues ya llevaba 50 años de ejercicio profesional y todo, y estaba angustiadísimo por su hijo, pero yo no podía entrar al periódico nadie podía entrar al periódico sin que él o su hermano don Enrique entrevistaran. Entonces, pues a mí me tocó la entrevista con el director y mire las coincidencias de la vida. Yo estaba ahí esperando la entrevista. La secretaria me dijo que si quería un tinto, un café. Y le dije, no, pues si tiene Coca-Cola. Entonces se fue a traer la Coca-Cola, se demoró a traer la Coca-Cola y sonó el teléfono y sonaba el teléfono del director. Entonces don Hernando me dijo, Chinito, conteste. Y yo contesté, Chinito, porque aquí en Colombia se dice Chinito como a un jovencito, ¿no? Entonces contesté, y esto parece que fuera película o que no fuera, pero es real. Cuando yo contesté dirección El Tiempo y dice, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria, necesito Ah, hablar con el señor director del Tiempo. wow. Y esa fue la primera, o sea, se puede imaginar mi reacción cuando el mismo Pablo Escobar llamó al director del Tiempo, yo contesto y yo le digo, doctor Don Pablo, yo se lo pago. Estaba súper angustiado. Y esa fue mi reacción. Doctor Don Pablo, y le pasé al director, y en ese momento Pablo Escobar le anunciaba al director Que que está había dejado libre a su hijo Francisco Santos Calderón. Lo había dejado en libertad después de tenerlo secuestrado. Entonces se puede imaginar, eso fue una fiesta. Don Hernando me abrazaba y lloraba, como si yo fuera su gran amigo, porque era el único que estaba en la oficina en ese momento, pero el saber que ya habían liberado a su hijo, entonces me abrazaba, y yo creo que por eso fue que me dio el puesto, por las no porque coincidencias. fueses bueno o malo, sino porque estabas en el momento Por oportuno, esto, en el lugar oportuno, a la hora oportuna. en el momento justo y en el justo. Pues ese es el secreto del periodismo también, ¿no? A veces dice, pero ¿qué pasó? Y estaban una serie de periodistas haciendo un plantón esperando afuera y resulta que tú estabas donde había que estar, ¿no? Tal cual, eso es una anécdota. Entonces, y a partir de ahí duré 8 años felices en el periódico, donde uno de mis grandes maestros también por pura coincidencia fue García Márquez.
Y pura coincidencia, después de escribir, yo empecé escribiendo crónicas, reportajes. A Enrique Santos Calderón le gustaba mucho como yo escribía, entonces me empezó a dar vuelo. Entonces me dejaba en la edición dominical escribir mis crónicas, viajar por todas partes para escribir mis crónicas. El sueño Y periodístico. después, sí, yo estudié ciencia política. Cuando estudié ciencia política, me pasaron, pues por sugerencia de él, me pasó a la redacción política, que era como el top del periódico, donde estaban pues los grandes maestros del periodismo. Y yo era muy joven, y bueno, pasé obviamente al turno castigo, que era de las 5 de la tarde a 1 de la mañana, ¿no? Que es el periodista que ya llega cuando ya está todo el periódico listo, y simplemente está como de turno, por si de pronto pasa algo extraordinario. Tú sabes cómo funciona eso, María B, porque eres una gran periodista. Y entonces, pues yo llegué muy jovencito, estaba ahí. Este también es otro gran secreto que te revelo, y es que yo estaba ahí, no tenía fuentes, solamente era como el jovencito que llegaba a estar pendiente si pasaba algo para hacer algún cambio. Y un día llevaba como 3 semanas en la redacción política, y por la noche, tipo 10 de la noche, entró una llamada y dice, ¿con quién hablo? Yo, César Sabogal. ¿Qué vos, César? Le habla Gabriel García Márquez. Y yo, obviamente, no creí. Yo decía, debe ser una broma de alguien. Y yo, maestro, ¿cómo está? Y miraba A ver quién era. A ver quién era de mis compañeros que me estaba haciendo la broma. Y sin embargo, no veía que nadie. Yo seguía hablando, pero pues no creía mucho. Y ya, me preguntaba cosas, yo hablé, pero ya. Al otro día, como a las 5 de la tarde, cuando ya se iba Enrique Santos Calderón, pasó por la redacción política, y se fue y se devuelve y me dice, oiga, ¿y ayer sí lo llamó Gabo? Entonces, cuando me dice eso, le digo, si era Gabo, pues sí llamaron, pero yo creí que era mentira. Yo, sí, es Gabo, es Gabo desde México, que está un poco alcoholizado y entonces se pone muy cansón. Me empieza a llamar a hablar de política, y yo ya le dije que llamara al tiempo. Entonces ya sabía que era Gabo. Pues imagínate, María B, que desde ese día, todas las noches Gabo llamaba. Creo que sí tenía problema de alcoholismo en esa época. Llamaba y hablaba y empezaba a contar historias. Y obviamente para mí, que era un periodista recién llegado, joven, y él tenía mucha incidencia también en temas de proceso de paz, en el tema de la campaña. Él era parte estratega de la campaña de Andrés Pastrana. Entonces empezamos a hablar, y yo, ávido de conocimiento, y yo, maestro, ¿por qué no me cuenta una chiva? Y me decía, no, yo no se la cuento, búsquesela usted, pero empiece a preguntar. Y me empezó a dar clases de periodismo. O sea, tuve la fortuna de que a mí me pagaba el tiempo solamente para ir por las noches y hablar con Gabo. Y eso nadie lo sabía. Y entonces yo le decía, ¿quién va a ser el próximo vicepresidente? Entonces empezaba él en su estilo. ¿Quién cree usted? ¿Cómo está el tema regional? ¿Usted cree que se le debería dar a la costa o al partido tal político? Y empezaba a preguntarme. Y yo le decía que tenía que ir a estudiar. Ya ni siquiera iba a estudiar, sino iba a investigar. Y por la noche llegaba, maestro, ya sé quién es, fulano de tal. Y se quedaba callado, y le digo, ¿me confirma? Y dice, no sé. Yo, maestro, pero dígame, ¿sí o no? No sé. ¿Pero qué hago? ¿Publico o no? Usted decide. Usted decide. Si usted tiene la investigación, láncese. Si no la tiene, láncese. Pero a mí no me puede citar nunca. Y empezó a darme clases de periodismo. Pues imagínate, María B, que yo empecé a arriesgarme. ¡Pum! La primera noticia. Y era la superchiva. Al siguiente día, la superchiva. Pues empezaron a ver, mis amigos, mis colegas, empezaron a ver que se iban, dejar un periódico armado, y por la noche, de un momentico a otro, yo llegaba como si nada, y ¡pum! Cambiaba todo el periódico, y por la noche se volvía, la noticia pequeña que yo iba a hacer, se volvía primera plana. Y todo el mundo decía, pero este muchacho, ¿de dónde saca? ¿De dónde saca las historias? Este no tiene historia. Y obviamente yo nunca revelé mi fuente, ¿no? Claro. Nunca. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? Cuenta, ¿cuánto tiempo? Pues, ¿Cuándo se cansó el maestro de darte clases gratuitas? No, bastante. Ese proceso fue bien interesante. No, pues, o sea, hablamos con él como 6 meses, 7, o sea, toda la campaña como 7 meses. ¿Y aprendiste al final? ¿Y sientes que aprendiste algo? Aprendí mucho, creo. Aprendí mucho. Bueno, a los amigos tertulieros tenemos más anécdotas, porque César, después de hacer un periodismo muy duro en el tiempo, pues le tocó guerrilla, le tocó narcotráfico, le tocó no sé qué más, ¿no? ¿No te secuestraron por casualidad?
Sí, sí, Pablo Escobar no alcanzó a secuestrarnos, pero sí nos amenazó a Alejandro Santos, que era el director de la unidad investigativa, y a mí, y otro señor que se llama Alejandro, se me olvidó, qué pena con Alejandro, se me olvidó su apellido, éramos los tres de la unidad investigativa, y hicimos unas investigaciones y nos amenazaron bastante, nos mandaron un tiempo para México a escondernos, porque nos amenazaron por esas investigaciones que hicimos en el periódico, sí. Alejandro Manrique se llama, que también es un gran periodista que está hoy Mira, en México. y en ese momento reconsideraste la idea del periodismo o aún así te No, sentías? nunca, nunca. No, es que esa época la adrenalina era muy fuerte. Es que yo recuerdo cuando la época de Pablo Escobar, que creo que tú también estabas desde Caracas colaborando con El Tiempo, y el tema era tan fuerte, María B, que nos decían, los santos nos decían, miren, no se preocupe que por ustedes ya tienen un seguro, o sea, vayan, trabajen, que nomás, pues es muy probable que los maten, pero les vamos a dar por cada uno 4 millones de pesos. Y uno Era feliz. como, nosotros jóvenes, listo, vamos con toda, Qué ánimo. horror. Sí, Mira, eso era y el tema bueno, de adrenalina. después del tiempo, te fuiste a hacer unas cosas mucho más interesantes. Ahí fue donde empezó realmente la presencia, estar en el centro del poder de Colombia. ¿Cómo fue eso que te tocó con el presidente Pastrana, Pastrana, Andrés mira, Pastrana? María B, yo cubrí toda la campaña, estando en política y gracias a mis chivas me pasaron muy rápidamente, las chivas de Gabo, ¿no? Me pasaron muy rápidamente por la mañana, entonces me dieron las mejores fuentes a cubrir la presidencia, a cubrir la Cancillería, y las campañas políticas, cuando llegó las campañas políticas, pues estuve cubriendo la campaña de Horacio Serpa. Eran dos contendores, Horacio Serpa y Andrés Pastrana. Cubrí la campaña de Horacio Serpa, que ganó la primera vuelta, y para la segunda cubrí la campaña de Pastrana. Él, entonces, pues recorrí el país con ellos, con ambos, con los dos principales candidatos, recorrí el país, y cuando ganó Pastrana, pues me invitó a que trabajara con él. Yo creí que era como una estrategia suya, porque yo soy siempre un periodista que es, pues me gusta ser crítico, descubrir las cosas, o sea, no estar con el poder, sino es Claro. hacer ese periodismo de estar molestando y denunciando y no complaciente con el poder, sino lo contrario, estar como fuerte, llevar la contraria, ¿no? Entonces siempre fue así. Cuando Pastrana me dijo que si que me invitaba a trabajar con él, me imaginé que era una forma sutil de quitarme del medio tan crítico, pero sin embargo pasaron unos meses y un día me llama y me dice, mire, es en serio que yo quiero que usted trabaje conmigo, y si trabaja conmigo, lo nombro como mi estratega para el tema del Caguán, para el Wow. tema Para los que no saben, ese fue el primer proceso de paz, entre comillas, serio con las fuerzas, con las FARC, ¿no? con las FARC. Entonces era un tema Estamos que, pues para mí el hablando tema de 2000, guerrilla, ¿qué año estamos hablando? ¿2001? ¿2000? estamos hablando del año sí, señora, 99. 2001, sí, señora, 2001. 2001, creo. Te lo sigo. Sí, sí, muy bien, sí. Ya se me había olvidado el año. Y Ahí, entonces, pues me fui a trabajar, me fui al Caguán a trabajar todo el tema estratégico. Yo le decía al presidente, pues la verdad yo no tengo ni idea, porque yo estratega no soy, yo lo que soy es periodista. Entonces me dijo, no, usted tiene un buen criterio y todo. Entonces me fui a organizar todo el tema. Ahí ya con otros, allá sí conocí estrategas de verdad, o sea, grandes estrategas, y empezamos a mirar cómo funcionaba todo. Ahí creamos, y ahí fue como la forma en la que me inauguré, creando todo el tema de la silla vacía. Ahí me di cuenta que el tema de la silla vacía, no sé si tú recuerdas, que era todo el tema de la imagen del presidente de Colombia ahí en medio de toda la comunidad internacional, el presidente de Wall Street, todo el mundo ahí en el Caguán pendiente de la paz de Colombia, y Manuel Marulanda, el jefe máximo de las FARC, nunca llegó, ¿no? Entonces, y nosotros como gobierno lo supimos un día antes. Pues por la noche ya sabíamos que él no iba a ir, sin embargo, eso fue en enero, ¿no? Un enero, un 6 de enero, un 6 un de 6 enero. de enero, sí. Un 6 de Sí, enero, ¿qué se sintió ver? Pues obviamente ahí se cayó todo el proceso de paz, ¿no? Pues, no, ahí no se cayó, pues ahí no. no se cayó, duró un año, acuérdate que se Pero cayó bueno, un año digamos que se después. cayó en el sentido pues Sí, se ya se... cayó toda la ilusión, toda la Sí, ilusión. Eh, eso ya lo sabíamos, pero ahí cuál fue mi papel, y el papel que aprendí es el tema de la estrategia, de cómo contar las historias y cómo contar los hechos políticos. Entonces, si tú recuerdas el tema de la silla vacía, sí, porque la imagen de la fotografía en el mundo era la silla de Pastrana y una silla al lado vacía, ¿no? Y ahí nació el concepto de la silla vacía. Pues resulta que con los ideólogos
los maestros de la estrategia política de la época y yo coordinando desde Palacio, sin saber mucho, la verdad, de estrategia. Lo que hicimos fue, la noche anterior, fuimos con un fotógrafo, poníamos la silla, quitábamos la silla, porque lo que decíamos era, vamos a ver, aquí vamos a crear la realidad para que los periodistas la vean y para que titulen como le conviene al gobierno, ¿sí? O sea, ahí ya empecé el tema de comunicación estratégica. Es cómo va a titular mañana El Tiempo, cómo vamos a hacer para que la imagen que transmita CNN se ajuste a los intereses del gobierno. Ahí ya se empezó. Eso es lo que llaman en inglés spin doctor. Exacto, exacto. Entonces, y ahí comenzó una vida ya. Bueno, y los enemigos del spin doctor, oye, y cómo, perdona, mira, pero hablando de los estrategas comunicacionales, lo ves como algo muy positivo. Hay gente que lo rechaza porque más que estrategas los llaman manipuladores. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y es que son manipulaciones. Es que, ¿quién no manipula, María B? Ese es un tema ético, o sea, es un debate ético, pero es un tema que todo el mundo manipula, porque acuérdate que si estamos hablando de conflicto, la primera víctima en conflicto es la verdad, pero también en todas partes lo que se hace es manipular. Es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, todo el mundo intenta manipular, las FARC intentaron y lo hicieron, manipulaban a toda la prensa internacional, contándoles las historias, mostrándoles su faceta de Che Guevara, de Robin Hood, todas sus historias, sí, a como le convenían. El gobierno hacía lo mismo, los paramilitares hacían lo mismo, y así todo el mundo. O sea, es lo que así funciona el mundo, tristemente, desde el punto de vista ético, pero cada uno mira sus intereses, ¿no? Ahora, Entonces, perdona una pregunta, y el ser estratega comunicacional y el ser periodista, ¿son roles conflictivos? ¿Cómo lo ves tú? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué Bueno, prefieres ser tú? más que ¿Cómo conflictivo prefieres? es depende de la camiseta, ¿sí? Es depende de dónde estás tú jugando. Tú no puedes ser parte de un equipo y árbitro, Claro. ¿sí? Del mismo partido. Obviamente no puede serlo. Pero si tú una temporada juegas fútbol y en la siguiente temporada eres el árbitro, creo que te Ok, complementa y sabes ambos roles y lo haces bien, ¿sí? sí. Sabes, ahora, si tú eres árbitro, pero también haces parte de un equipo, ahí está el conflicto, ¿sí? Porque vas a beneficiar, hay un conflicto de interés. Sí. Pero sí creo, pues en mi caso ha funcionado que hago los dos roles al mismo tiempo. Sin embargo, no escribo cuando estoy asesorando alguna empresa o algún gobierno, pues me abstengo. Lo primero que hago es, le digo al medio de comunicación, a los medios de comunicación en los que estoy trabajando, les digo, mire, yo tengo un conflicto de interés con estos temas, yo no voy a escribir, por ejemplo, si asesoro a la Iglesia Católica, no voy a escribir sobre la Iglesia Católica, no voy a, Claro. eh, cuento los temas para que guarde esa distancia, ¿no? Y al Ujú. contrario, cuando estoy haciendo, y también cuando estoy haciendo periodismo, eh, pues hay una investigación, digo, mire, yo ese tema no lo toco porque... Sí. Bueno, y pasaste de allí, ya, de presidencia, ya te convertiste en estratega, trabajaste, y de repente te encuentras en Washington. ¿Cómo es ese asunto? Pero eso pasó rápido, pasó mucho tiempo de por medio, María, a ver, te Sí, no, cuento yo rápido. sé, pero bueno, si contamos nos vamos a ir. A ver, Trabajé ¿en en la qué? presidencia de Pastrana, luego trabajé como jefe de prensa internacional de Uribe, luego me fui a una agencia de comunicaciones que se dedicaba, donde aprendí, que se dedicaba a todo este tema. Trabajé en Ecopetrol, trabajé en el Consejo de Bogotá, en el gobierno con las unidades víctimas, con todo el tema de la paz Con en el proceso Colombia, en de el gobierno, paz, sí. con el tema de víctimas, cómo llevar el tema del proceso de paz y el tema de centrar en las víctimas el interés de los periodistas, ¿sí? Porque siempre en el conflicto las noticias se hacían o contando lo que hacía el ejército y el gobierno o contando lo que hacían los guerrilleros. Entonces lo que hicimos desde el gobierno es, oiga, pensemos, es cómo hacemos para que genere interés periodístico lo que le interesa a las víctimas, que las víctimas sean el centro del acuerdo y que sean el centro del interés. Ese fue un Okay. tema interesante. Luego Wow. me fui a trabajar.
a una campaña política, la campaña de la actual vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y terminando esto me vine a Washington con la ilusión siempre de, bueno, yo creé una empresa, tengo una empresa de asesoría, de consultoría, y siempre tuve la ilusión de tener un año sabático. Entonces, persiguiendo ese año sabático que se me ha postergado como por 25 años, nos vinimos hace 2 años aquí, soy corresponsal del Espectador, del periódico El Espectador, que, perdóname la cuña, pero es el periódico que mejor periodismo está haciendo hoy en día en América Latina. Y no es porque me pagan. No, de Aparte verdad de es eso, ¿no? no, también hay una crisis generalizada en los medios, pero el periódico de verdad es muy Bueno, interesante. Si entonces alguien, contemos, ver, ahí dijiste tantas cosas que la gente le gustaría que contaras y dentro de ese trabajo, como volvamos a lo que hiciste en el trabajo con el proceso, fue durante el proceso de paz, de hecho, ¿no? Y fue cuando las víctimas el empezaron presidente a Juan hacer Manuel tomarse en Santos. cuenta, sí. ¿Qué te dejó eso? Una anécdota de esa época, por Uy, ejemplo. no, muchas, Una, muchas lo que cosas sea. maravillosas. Mira, Sí. el tema de trabajar con las víctimas del conflicto, es que Colombia deja 8 millones de víctimas. El conflicto que duró más de 50 años en Colombia y que todavía algunos gobiernos se niegan a dejar consolidar ese proceso de paz, dejó 8 millones de víctimas. Te puedes imaginar las historias, cuando uno va a las historias, unas historias macabras como toda la guerra, pero uno empieza a ver en medio de todas esas historias macabras historias de vida maravillosas, de resiliencia. Mira, te cuento una, no es para contar muy rápidamente, pero intentaré resumirla. Mira, una señora de un pueblo, la descubrimos, una señora de un pueblo, le decían la loca del pueblo. Y la loca del pueblo, ¿sabes qué hacía? Era una campesina, vivía en una chocita, en una casita muy humilde que quedaba en un río. Al lado pasaba un río. La señora la decían la loca porque lo que hacía era hablar con los cadáveres. ¿Y qué Wow. pasaba? ¿Cómo así que hablaba con los cadáveres? Todo el mundo por eso le decía, la loca que habla con los cadáveres. Nos fuimos a buscarla. Pues la loca que habla con los cadáveres es una señora que, como en su río, al frente de su río, o sea, el río había como una curva ahí. Y la gente que mataban, las personas que mataban por la violencia, pues terminaban ahí, los cuerpos se quedaban ahí al lado de su casa. ¿Ella qué hacía? La loca empezaba a hablar con los cadáveres, a decirles, uy, ¿usted qué le pasó? Venga. Y empezaba a escribir en cuadernos y con su letra. Ella nunca había ido a la escuela, pero con lo que sabía escribir, escribía botas rojas, un reloj, sin cabeza, pero tal cosa, unas historias macabras, pero ella empezó a llevar Un récord. como, como un récord de todo lo que veía de los cadáveres, ¿no? Wow. Uy, niña, a ti te pasó tal cosa, y empezaba a hablar con ellos, y después, ¿qué hacía? Pues los dejaba, los seguía, ¿no? Porque ya no, no los podía enterrar ni nada, sino hacía para que siguieran los cadáveres, o sea, hablaba con ellos, escribía, y hacía que los cadáveres siguieran su curso por el río. La señora acumuló 16 cuadernos con esas historias. Pues esa señora que es loca, que ya está muy anciana, la entrevistamos, fuimos con televisión y todo, y los libros y los cuadernos se los entregamos, pues ella se los entregó y todo a las autoridades, a medicina legal, a todo el tema de la comisión y todo lo que han creado. Pues gracias a esos cuadernos se lograron identificar varios cadáveres de desaparecidos, ¿no? Entonces Increíble. decía, ay, claro, eso fue en tal año, mataron a tal persona, estaba desaparecida, y eso lo he hecho que la señora decía, mire, tenía una sudadera y unas botas con el, no sé, Hello Kitty o tal cosa. Las familias decían, sí, sí, es ella, es ella. Y el solo hecho de que ya supieran el destino, o sea, que ya supieron que sí, que apareció, que la mataron al río, eso es un alivio para una persona víctima, para las familias víctimas, es un alivio porque o sea, aunque es macabro y es Sí, tristísimo que la hayan tirado al río, que la mataron, que todo, pero el solo hecho de saber que está muerta, claro. esas familias pueden hacer su duelo. Tú Y ves. eso es una cosa. Y esa señora, que era la loca del pueblo, terminó siendo una heroína gracias a todas estas historias que Sí. descubrimos desde el periodismo. Bueno, como estamos en estas tertulias duras y difíciles y cortas y largas, queremos que nos cuentes
ahorita estás en el centro del poder y saltemos y suena así horroroso pasar de un tema tan interesante como el proceso, o tan difícil y duro como el proceso de paz en Colombia, e ir, ahora estás cerca del poder en Estados Unidos, en pleno en Washington, y cerca, sobre todo en un proceso difícil de cuarentena, pero un proceso electoral, y estás también cerquita del señor Donald Trump. ¿Qué nos puedes contar de esas anécdotas allí? Sí, no, estamos viviendo, pues es un momento único, ¿no? Que se combinan todas en una mezcla explosiva que aquí nos despertamos sin saber qué va a pasar, o sea, con la incertidumbre de un trino de Trump, va a cambiar parte del mundo, toda la incertidumbre que va a pasar ahora con las elecciones de noviembre, todo el tema, o sea, desde el punto de vista periodístico es fascinante. ¿Has También tenido la tuve, oportunidad de conocer al señor, a Donald sí, claro, Trump? ¿Cómo es? sí, sí. Cuéntanos cómo ha sido, cómo fue ese momento, esa parte anecdótica, porque las historias políticas, pues, las conocemos, ¿no? Pero no Sí. esos momentos. Bueno, lo he conocido 3 veces, la verdad. Una, gracias a una invitación del Departamento de Estado, que pues, nos acercó a un grupo pequeño, reducido a un diálogo de 3 minutos, eh, solamente un saludo protocolario, Ujú. pero fue bastante interesante conocerlo. La segunda vez fue porque vino el presidente de Colombia, entonces estuve cubriendo esa visita, entonces estuve pues ahí también pues como periodista cubriendo esa visita ahí en el Salón Oval, con todos los periodistas, viéndolo hablar, cuando pues el presidente de Colombia muy entusiasmado, esperando pues todo el respaldo, y después el presidente Trump sale a decir, bueno, me parece que es un buen chico, pero pues creo que no está haciendo bien la tarea. Entonces fue demoledora esa reacción. Y Y cuéntanos, ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Es un personaje interesante, ¿vale? ¿Qué crees un que personaje va a pasar interesante, en la mire. historia como qué? Es impredecible. Yo creo que la palabra es impredecible. Para mí él lo ha dicho, él nunca creyó que se iba a ganar la presidencia. Él lo hacía por tema de negocios, y quien realmente, y eso nos lo contó alguien muy cercano a él, nos lo contó, que quien realmente lo animó a que se lanzara a la presidencia fue su esposa, Melania, Melania. Melania Trump, que todo el mundo pues no le da el peso en inteligencia que tiene la señora, porque la señora es muy inteligente, pero pues aquí no genera mucho esa imagen. Sin embargo, ella fue la que le dijo, lánzate, lánzate, lo peor que te pueda pasar es que no te va a pasar nada malo. Y entonces se lanzó, y obviamente es un niño consentido, actúa como un niño consentido, como un niño rebelde, como alguien que no le importa las consecuencias, que no mide ya todo lo que está saliendo ahora, los libros de su sobrina, de su ex asesor Bolton, Ujú, pues muestran como su personalidad, ¿no? Un ujú. tema que es pues, Ahora, su ¿tú qué crees? personalidad. O sea, no me gustaría juzgarlo porque, pues, Sí. Bueno, cerremos entonces nuestra tertulia solamente con el comentario. ¿Va a ser reelecto, según tú? siempre dije que sí, Y ahora no sabes. y ahora estoy empezando a dudarlo. Qué Por el bueno. tema del COVID, Ah, porque él se había preparado, sus asesores lo habían preparado para todo, tema económico, todo. Y por eso el tema del COVID no era un tema en la agenda. Y el tema es que hoy se dio cuenta Estados Unidos que él no tiene agenda, que el tema de COVID no es un tema para el cual él estaba preparado, y que no está preparado, y que hoy Estados Unidos, siendo la principal víctima de ese tema, no tiene un plan, ni A, ni B, ni C, ni D, y yo creo que eso le va a costar la presidencia. bueno, y ahora, ¿cómo te ves tú de aquí a 10 años? ¿Seguirás en el periodismo? ¿Cómo te ves? ¿Volver a Colombia o te quedas allí? Ese año sabático ya van 2 años, ¿tú crees que dure los 10? Sí, no sé, mi María, eso sí es una agenda abierta. Yo creo que necesitaba también este año sabático de la realidad colombiana. Amo mi país, lo adoro, he trabajado para él como corresponsal extranjero, como muchas formas, y adoro mi país, pero sí creo que fue tan intenso toda esta actividad profesional que necesitaba
un descanso. Ahora, en Estados Unidos no he descansado tampoco nada porque esta realidad me ha llevado a trabajar también igual 20 horas diarias. Sin embargo, ya veremos, ya veremos. El tema es que este es un gran país también. Mis hijas están felices. Aquí es duro, no es fácil, pero las cosas funcionan. Ellas, se ve el progreso, se ve mucho más el progreso que lo que uno puede hacer en Colombia. Pero sí, sí, no sé, vamos a ver qué pasa, porque la situación ahora ya no es el tema de ir a hacer periodismo y cruzadas periodísticas, y como si fue toda mi vida. Ahora ya tengo 3 hijos en quien pensar y ya el tema va cambiando, vamos creciendo, la vida nos va llevando a ya pensar en los que nos siguen, en la próxima generación. Bueno, muchas gracias, César. Y por favor, denos un nos gusta y síganos en nuestras redes. Siempre Hasta lo la sigo, próxima. siempre Hasta te la seguiré. Muchas próxima. gracias. Hasta la próxima.